En 1895, los separatistas Emérito Betances y Julio Enna fundaban en Nueva York una Liga Separatista de Puerto Rico, como sección Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano. Y el 23 de julio de 1896, desde Nueva York, Julio Enna dirigió a los puertorriqueños una carta encaminada a despertar en ellos el espíritu separatista, señalando que se encontraba habituado a las libres instituciones de la Gran República de los Estados Unidos. Paralelamente, se desarrollaba el movimiento autonomista. Así, el 9 de marzo del 97 se constituyó el Partido Autonomista Puertorriqueño. El punto quinto de su programa rezaba: el partido no rechaza la unidad política, antes bien proclama la identidad política y jurídica, según la cual, en Puerto Rico, lo mismo que en la península, regirán la propia Constitución, la ley electoral, la de reuniones, la propia representación en Cortes, la propia ley de asociación, la de imprenta, la de procedimientos civiles y criminales, la orgánica de tribunales, la de matrimonio civil, la de orden público, la misma ley provincial y municipal. Es decir, que en punto a derechos civiles y políticos el partido pide que se iguale a las Antillas con la península. El 15 de enero del 98 fue nombrado gobernador general de Puerto Rico el teniente general Manuel Macías y Casado, que llegó a su destino el 3 de febrero con la consigna de implantar el régimen de amplia autonomía. Sus actuaciones durante los 4 meses aproximados que duró el conflicto fueron muy discutidas y censuradas. Delegó todas sus funciones militares en el jefe de Estado Mayor, coronel Juan Camó, y no tomó ninguna medida para corregir las deficiencias defensivas que padecía la isla desde hacía al menos un siglo. Se decía del general Macías que voluntariamente era prisionero de su jefe de Estado Mayor, y de este nada bueno puede relatarse. No permitió, entre otras cosas, que el general Ricardo Ortega saliese a campaña, como solicitara repetidas veces, al frente de una división de tropas regulares de las 3 armas para ofrecer batalla al enemigo en campo abierto. Debido a todo ello, la creencia en una traición por parte del gobierno era generalizada, aunque no expuesta abiertamente, siendo que era bastante generalizada la creencia de que el general Macías había recibido concretas instrucciones emanadas de Madrid que le forzaron a mantener una actitud cuando menos extraña y pasiva. Pero el gobierno sabía nadar y guardar la ropa, disimular y dejar que la iniciativa, de lo que todos entendían una venta, fuese llevada por los compradores. En ese sentido, la actitud pública del gobierno era coherente con lo que una nación libre debe hacer. Así, y hasta el momento de la invasión, cada comunicado de Madrid era una arenga de guerra. Pero después del 25 de julio, tanto los ministros de Guerra y Ultramar como el ministro Sagasta bajaron el tono, aconsejando economizar la vida de los soldados, pero dejando en todo caso a salvo el honor de las armas. En ese sentido se expresaba el ministro de la Guerra, Miguel Correa y García, que sentenciaba: si hemos de retirarnos de la isla, y eso sucederá, dejemos recuerdos honrosos de valor y nobleza que no empañen los timbres de Juan Ponce de León, de Pizarro y de Cortés. Podremos ser vencidos por el número o por la penuria de recursos, pero jamás por desidia o cobardía. Pero esas eran palabras que, de haber sido ciertas, hubiesen llevado otro tipo de actuaciones que habían sido eludidas desde hacía un siglo. No fueron responsables solo los políticos del 98, sino todos los anteriores. Y ninguno de ellos puede remitirse a la desinformación de la realidad exacta. Solo la traición reiterada puede ser origen de tal situación. Y muestra de esta traición es que toda la isla de Puerto Rico estuvo desartillada desde hacía un siglo. El motivo aducido era que desde 1797, año en que se produjo la invasión inglesa, no se había producido en la isla ni un solo cañonazo de guerra. Tampoco fueron reforzadas las guarniciones, que en esos momentos contaban con las siguientes unidades: de infantería, 5.000 unidades, de artillería, 700, otras armas y cuerpos, 2.300, lo que hacía un total de 8.000. 2 cruceros, 2 cañoneros y un destructor y un buque auxiliar componían la defensa marítima. Desde el último día del mes de abril del año 1797, la plaza de San Juan no había disparado un solo tiro de guerra. 101 años de paz. Por su parte, los separatistas no eran tan pasivos y aprovechaban la menor circunstancia para hacerse oír. Y el autoatentado del Maine no fue una circunstancia menor. Así,
Coincidiendo con la farsa del Maine, cuando el gobierno usense estaba volcando todo el espíritu del liberalismo, mintiendo a conciencia con el ánimo de soliviantar el espíritu paupérrimo de una población ilusa, Julio Enna, puertorriqueño, masón y agitador separatista que residía en Nueva York, viajó a Washington con el objetivo de organizar, de acuerdo con las autoridades usenses, la invasión de Puerto Rico. Enna había ofrecido desde marzo del 98 sus servicios personales y los de 50 puertorriqueños para la invasión de la isla. También pasó un informe sobre las fuerzas españolas en Puerto Rico, su armamento, parques, caminos, puentes y ferrocarriles, añadiendo que, caso de una invasión, si a ella cooperaba él y sus amigos, el país en masa iría alzándose contra el gobierno de España a la vanguardia de las fuerzas usenses. En este orden, el 14 de marzo del 98 escribió a Theodore Roosevelt: Honorable Theodore Roosevelt, subsecretario de Marina, Washington. Muy señor mío, tenido el gusto de incluir una breve descripción de Puerto Rico que he escrito a la carrera y que espero resultará de interés para las fuerzas invasoras de mar y tierra en el caso de que se rompan las hostilidades entre este país y España. También quiero reiterar la oferta que le hice personalmente de mis servicios y los de 50 de mis compatriotas para la invasión. Nuestro conocimiento de la topografía de la isla, la que ocupamos, y el deseo de romper para siempre con el bárbaro yugo de la despótica España que nos inspira y alenta para la lucha, pronto serán demostrados si somos aceptados entre las filas del Ejército o Marina de los Estados Unidos. A nuestra llegada a Puerto Rico tenemos motivos para esperar que toda la población nativa se acogerá bajo los pliegues de la gloriosa bandera de la República Americana, evitando de este modo innecesaria efusión de sangre y prolongación de la lucha. Como le dije a usted en mi última entrevista, estoy listo en cualquier momento a obedecer sus órdenes y trasladarme a Washington a recibir instrucciones y mis credenciales de comisionado. Hago la misma oferta al secretario de la Guerra, si usted tiene a bien transmitirla por el conducto apropiado y si lo considera necesario. Con sentimientos de la más alta consideración, quedo respetuosamente suyo, Enna. Pero ese espíritu más parecía estar en la mente de Enna que en la realidad. Pues por su parte el cónsul usense en la isla Philip Anna, con pocas fechas de diferencia sobre el agente ilegal, diferían sensiblemente. Y decía, el cónsul dice que la autonomía en Puerto Rico, últimamente concedida por el gobierno español de Su Majestad, ha sido proclamada y ha de ser un éxito. El pueblo de Puerto Rico es un pueblo leal y pacífico, y todos parecen contentos con la autonomía concedida por la madre patria. Eso salió en el Washington Daily Post en 1898. Y es que, a pesar de la voluntad de Enna, muy pocos puertorriqueños eran partidarios de la anexión a los Estados Unidos. Los Lugo, Viña, Fajardo, Palmer, Francisco Ami, Besosa y algunas docenas más de médicos o ingenieros que habían cursado sus estudios en universidades usenses eran realmente admiradores de la República usense. Salvo un puñado de personas amigas de la Gresca, nadie en Puerto Rico anhelaba una invasión extranjera. Pero las autoridades nacionales no actuaban conforme a lo que podía esperarse de ellas, aun contando con el beneplácito manifiesto de la población. Tal vez por ello, William Freeman Halstead, espía británico en Puerto Rico, fue detenido y fue puesto en libertad. Finalmente, el 21 de abril del 98, se rompían las hostilidades entre España y Estados Unidos, cuando ya había empezado a regir en Puerto Rico una carta constitucional autonómica. Pero no era solo la autonomía lo que el gobierno español conocía de Puerto Rico, sino las manifiestas intenciones de los Estados Unidos. Si no era suficiente la información acumulada durante las décadas anteriores, que dejaban meridianamente clara la intención usense de ocupar la isla. También conocía, merced al servicio secreto que estaba actuando desde Washington y otras ciudades, el plan de invasión. Y esa información estaba en poder del mismo gobernador, general Manuel Macías. Pero a pesar de toda la información acumulada, del conocimiento exacto de las fuerzas en la isla, nada hizo el gobierno salvo guardar las apariencias. Con esa situación, el 25 de julio desembarcaron las tropas invasoras en Guánica. Los días 25 y 26 se produjo un combate entre las brigadas Garretson, perteneciente a la expedición del general Nelson Miles, y las fuerzas españolas, que fueron derrotadas. Y en días sucesivos ocuparon los invasores a Yauco, Peñuelas, Ponce, Sabana Grande, San Germán, Mayagüez, Arroyo,
Guayama, Las Marías, Adjuntas, Utuado, Juana Díaz y Coamo. Solo a tener en cuenta un dato. Todas las fuerzas españolas que les presentaron resistencia se reducían a 11 guerrilleros comandados por el teniente Méndez. Los traidores corrieron a rendir pleitesía a los invasores. El primer día de la invasión, 5 ciudadanos españoles se pasaron al enemigo, que les compensó con cargos y prebendas en la nueva administración. Sus nombres, para que su gloria pase a la posteridad, son Vicente Ferrer, cabo de mar, nacido en Valencia; Agustín Barrenechea, alcalde de Poblado, vizcaíno; Juan María Morciglio, práctico del puerto y en aquel momento capitán del mismo; Robustiano Rivera, torrero; y Simón Mejil, tonelero. Otros separatistas puertorriqueños, ligados a la masonería, jaleaban la invasión. Unos desde los Estados Unidos, otros desde el mismo Puerto Rico. Julio Enna, Roberto Todd Wells, Mateo Fajardo, Antonio Matei Lluveras, Eduardo Lugo Viña, Ricardo Nadal, Matos Bernier, Celedonio Carbonell, Rodulfo y Rafael del Valle, y otros que alcanzarían puestos de importancia en el gobierno colonial tras haberse desplazado a Puerto Rico con las tropas invasoras. No quedaron marginados los miembros del gobierno insular ejercientes al estallar el conflicto. Juan Hernández López, José Severo Quiñones, Manuel Rossi, Luis Muñoz Rivera, Francisco Mariano Quiñones y Manuel Fernández Juncos, que acabarían detentando puestos de importancia en la administración usense, llegando incluso Manuel Fernández Juncos a redactar un himno laudatorio para los Estados Unidos. Pero más llamativo que la acción de los traidores declarados es la actuación de las autoridades, que no carecían de información y sin embargo no tenían ningún destacamento en el lugar. La información de los planes usenses, como queda manifestado, la tenían confirmada y los puntos por donde podían llevarlos a cabo descubiertos por expertos militares, hasta el punto que el mes de mayo, en inspección llevada a cabo en Guánica, el capitán de Estado Mayor Emilio Barrera señaló que si el ejército usense llevaba a cabo una invasión sería justamente por ese punto. Pero a lo que parece, solo Emilio Barrera parecía estar preocupado por la situación. Exponía las necesidades y las posibilidades, pero de nada sirvieron sus indicaciones. Barrera propuso utilizar trenes blindados, en los que se montarían cañones de tiro rápido sacados de los buques surtos en la bahía. Nadie atendió esa petición. Pero ahora, con el enemigo ya asentado en el territorio, el día 26 el capitán general Manuel Macías emitía una orden general que comenzaba diciendo: soldados, marinos y voluntarios, el enemigo que ha tiempo acechaba la ocasión de invadir esta isla con el propósito de posesionarse de ella, desembarcó ayer en cuerpo de tropas en el puerto de Guánica. Para combatirlo con prontitud marcharon fuerzas del ejército y de voluntarios que con gran decisión han sostenido ya diferentes combates, demostrando así los últimos que las armas que espontáneamente tomaron lo son para la defensa de la nacionalidad de esta tierra española, y dando a la vez honra y ejemplo a los demás cuerpos de su instituto. ¿Será villano? En cualquier caso, llamada fuera de lugar si tenemos en cuenta que algo, además de las acciones guerreras, estaba controlando la situación. Algo que en algún momento deberá ser explicado, porque si el submarino fue saboteado por el propio gobierno español, se hace también necesario averiguar qué sucedió con el destructor de Villaamil y con las minas navales de Bustamante, asuntos a los que hemos hecho referencia sin haber entrado en el meollo del asunto. No lo vamos a hacer a lo largo de este trabajo, si bien en el uso dado a las minas de Bustamante deja nuevas incógnitas que resolver. ¿Por qué no se hizo uso de las minas cuando su ubicación hubiese significado una magnífica defensa de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y para llevar a cabo esa labor eran suficientes las embarcaciones que se encontraban en servicio? ¿Por qué las pocas minas que se instalaron fueron inoperativas? ¿Por qué, siendo que podían ser explosionadas a voluntad desde la costa, no explosionó ninguna, ni tan siquiera por contacto? Lamentablemente, en el curso de este trabajo no se ha podido dar luz al respecto, pero la inoperatividad de ese armamento, producto e invención española, completó la tramoya de la tragedia. A su amparo y al mando del general Miles el día 27 entraban los gringos en Yauco,
sin combate, el 28 en Ponce, el 1 de agosto en Tallaboa, el 5 en Guayama y Fajardo, el día 9 en Coamo, tras una resistencia de 1 hora. La impresión que el hecho ocasionó en la península fue de derrotismo absoluto al saber que no hubo resistencia, y el desánimo llegó a cotas insospechadas cuando se conoció que los mismos comerciantes de Ponce rogaron a las tropas españolas que no hicieran resistencia y a los gringos que no cañonearan, entregándoles una bandera española en señal de sumisión. En Aibonito, sin haber llevado a cabo obras de defensa y no habiendo ningún tipo de servicio, 5 compañías de infantería, apoyadas por 2 piezas de artillería, en total 1.280 infantes, 70 caballos y 2 cañones con 40 disparos por pieza, hicieron frente al enemigo, que acabó entrando, y el 11 entraron en Mayagüez. Y las tropas españolas, desatendidas, sobrevivieron como pudieron, carentes de las defensas y de los suministros que cabía esperar. Mal alimentados, mal abrigados, mal habituallados, sobreviviendo con un rancho pobre y escaso. El uso de las unidades de marina también fue deplorable. Según señala Rivero, durante el periodo álgido de la guerra, los cruceros en puerto limitaron su acción a montar guardias nocturnas en el canal, fondeando siempre a la sombra del castillo del Morro y bien retirados hacia el interior. Esto fue excesivamente ridículo y además inútil. Más tarde se sacaron de a bordo 2 piezas de tiro rápido que fueron montadas en la batería de San Fernando, dominando el canal y bajo el mando de oficiales de la Marina. Y en cuanto al estado de las tropas, no era mucho mejor. Respecto al estado de preparación de las tropas para entrar en campaña y a los recursos de que dispusieron, ha de advertirse que los soldados no tenían más zapatos que los puestos, que estaban expuestos a perder, por cierto, desde los primeros pasos en los barrizales de los caminos, por lo que era imposible ordenar movimiento alguno que no fuera indispensable si no se quería inutilizarlos por completo para moverse. Las acémilas eran también insuficientes y se hallaban en un estado lastimoso como consecuencia de las primeras marchas, lo cual impedía servirse de ellas fuera de los casos de absoluta necesidad. Las secciones de montaña, que solo tenían el efectivo de paz, no disponían sino de 2 cajas de munición por pieza. Y en cuanto a las carretas y demás recursos de transporte, eran ocultados por los propietarios en lo más recóndito de las montañas. Pero aún había más. Los mismos voluntarios y sus allegados merecieron la hostilidad del coronel Juan Camó, delegado del gobernador para la defensa, todo lo cual creó un importante malestar que se hizo sentir como una pavesa. La actitud negligente o manifiestamente traidora del Estado Mayor fue también evidente, naciendo en el seno del ejército un gran descontento, hasta el extremo de haberse detectado conatos de sublevación que contemplaban la posibilidad de embarcar a la fuerza rumbo a la península al coronel Juan Cano. La situación hizo mella en el espíritu de la gente. La desorganización y el derrotismo se hicieron del espíritu español y se dio el caso que unidades usenses, la brigada Garretson del general Henry, fue de Ponce a Utuado, 50 kilómetros, en 6 días y sin disparar un tiro. Nuevamente, la sombra de la traición se hizo manifiesta. Y nuevamente la prudencia, la ceguera, el miedo, hizo que nadie se atreviese a señalar esa evidencia, limitándose a acusar de torpes a los directores de la tragedia. La conducción de la campaña fue un verdadero desastre, un cúmulo de errores, torpezas y equivocaciones, y en ningún momento se supo utilizar los valiosos medios de defensa con que contaba el estado militar del país. La frase «estamos abandonados» corría de boca en boca, y así muchos, al arrinconar sus fusiles, decían «¿A qué pelear si los de Madrid no quieren?». Con toda la prudencia que estaba a su alcance, señalaban la verdad de la cuestión. ¿A qué pelear si los de Madrid no quieren? Ante esta situación, no es de extrañar que la campaña usense se viese culminada con el éxito en breves días. El 12 de mayo fue bombardeado San Juan, donde, como no podía ser menos, las defensas no existían. El armamento utilizado por los usenses fue el siguiente: el acorazado Iowa, de 38 cañones, acorazado Indiana, de 42, crucero acorazado New York, de 30, monitor Amphitrite, 10, monitor Terror, 10, crucero Montgomery, 17, crucero Detroit, 7, total 164 cañones.
de los cuales la mayor parte eran de calibre superior a los de la plaza, desde 8 pulgadas hasta 13.